¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Entonces, miren, vamos a hacer este ejercicio a ver de acá. Me parece que es este. Sí, ese de ahí. ¿Ya? Ok, veamos a ver este problema. Miren, dice en el sistema de la figura, el peso de la esfera B es de 10 kilogramos y el bloque A es de 30 kilogramos. ¿Cuál debe ser el coeficiente de fricción estático mínimo entre el bloque y la superficie sobre el que descansa para mantener el equilibrio? ¿Ya? ¿Cuál debe ser eso? Entonces, a ver, vamos todos colocando nuestros datos, lo mismo que hacíamos en dinámica, ¿ya? Lo mismo que estábamos haciendo en dinámica, lo trabajamos acá. Permítame que lo estaba... Ya está. Listo. Entonces, a ver, datos. ¿Qué datos tenemos acá? Primer dato, ¿cuál sería? ¿Cuál dato sería el primero? El peso de la esfera B. El peso de la esfera B. Ok, anotamos entonces, primer dato, peso de la esfera B. El peso de la esfera B es de 10 kilogramos. Bien, me da el peso de la esfera A. El peso de la esfera A es de 30 kilogramos. Aquí hay algo que también es importante tomar en cuenta. Miren, recuerda que el peso es una fuerza y en realidad el peso debería medirse en Newton. En estática, pues normalmente trabajamos con los pesos en kilogramos, pero en realidad se trata del kilogramo fuerza. Pero como es el sistema técnico, obviamos, ya sobreentendemos que se trata del kilogramo fuerza, ¿de acuerdo? O sea, alguien lo puede tomar, lo puede colocar ahí, kilogramo fuerza, no hay problema. Ya, bien. Dice, ¿cuál debe ser el coeficiente de fricción entre el bloque A y la superficie? Entonces me pide el coeficiente de fricción mínimo, me dice, ¿no? Que debe haber ahí para que esté en equilibrio. Y por otro lado tengo un ángulo, miren, de 45 grados ahí en el diagrama que está formando la cuerda con la vertical. Listo. Entonces, ahí tendríamos los datos que nos da el enunciado. Los dos pesos, me pide el coeficiente de fricción que está actuando entre el A y la superficie y el ángulo que forma esa cuerda ahí. Ya, entonces, ok, hacemos entonces, bueno, el esquema ya está acá, ¿no? No es necesario hacer un esquema porque me ha dado la figura. ¿Cuál es el primer paso a hacer en dinámica? Ya tengo el esquema. En este caso, aquí está mi esquema. El diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre, exactamente. Entonces, aquí lo tengo, mi esquema ya me dio el problema, o me lo dio el enunciado mi esquema. Perfecto. Entonces, diagrama de cuerpo libre. Ahora, la diferencia aquí que tenemos, así como en cinemática podíamos tener dos objetos en movimiento, aquí tenemos diferentes objetos o puntos para analizar, ¿no? Entonces, un diagrama de cuerpo libre, ¿de quién sería? ¿El cuerpo A? Del cuerpo A. Miren, voy a dibujar todos los diagramas de cuerpo libre que se pueden tener acá. Uno sería de A. Si a mí me dicen, haga el diagrama cuerpo libre de A, entonces yo agarro y ponemos aquí, ¿no? El objeto y sobre ese vamos a dibujar la fuerza. Pero alguien me podría también decir, no, también se puede hacer diagrama de cuerpo libre ¿de quién? Del B. También de B, ¿no? Cuando yo haga diagrama de cuerpo libre de B, entonces voy a analizar la esfera, esa esfera. Pero habría también otro diagrama de cuerpo libre que podría hacer. ¿Quién me dice cuál sería el tercer diagrama de cuerpo libre que podría hacer acá? ¿De la partícula en el centro? Del punto correcto, de este punto de intersección donde se intersectan, suponemos que son cuerdas, estas tres cuerdas que tenemos acá, ¿no? Donde se intersecta la cuerda horizontal con la vertical y la inclinada. Aquí hay un punto de análisis, la intersección de las cuerdas, ¿no? O de los tensores. Entonces aquí
diríamos un diagrama de cuerpo libre de O. Entonces, claro, ahora ya no dibujamos el objeto, dibujamos un punto. Ahí estaría. Ok, entonces, el segundo paso en dinámica era la aceleración. Aquí no hay aceleración, así que nos saltamos al siguiente paso. ¿Cuál sería el siguiente paso? Tenemos el esquema, diagrama de cuerpo libre, no hay aceleración, la fuerza. Correcto, hacer todas las fuerzas que interactúan acá. ¿Qué fuerzas interactúan aquí? Empecemos con el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué fuerzas pondríamos acá en A? Para empezar, siempre dijimos que de entrada, ¿quién va a ir siempre? ¿Quién va siempre? El peso. Entonces, este cuerpo interactúa con la Tierra. Entonces, aquí yo tengo el peso A. Bien. ¿Con quién más interactúa este cuerpo? La normal. Interactúa con la superficie, y con la superficie me puede generar, de hecho, me genera dos tipos de fuerza, ¿no? Una, la normal. ¿Cómo está la normal acá? ¿Dónde ponemos la normal? Un vector hacia arriba, ¿no ve? Ahí estaría la normal. Ya está. No vamos a entrar al detalle de que si la ponemos más al centro, más a la derecha, más a la izquierda. Ahí estaría la normal. Ok. ¿Qué otra fuerza más estaría actuando? La superficie. Primero, siempre empiecen con el peso. Luego con la superficie. La superficie me puede generar dos fuerzas. Normal, la tiene, y fricción. ¿Hay fricción acá? ¿O no hay posibilidad de fricción? ¿Qué dicen? Que sí hay. ¿Habrá fricción acá? No se mueve ese objeto por si acaso. Está en equilibrio. ¿Habrá fricción acá o no hay fricción? Fuerza de fricción. Sí. Ojo, ¿no? Sí. El hecho de que haya coeficiente no significa que haya fricción. ¿No ves? No significa que haya fricción. Puede haber una rugosidad, pero no significa que esté actuando una fuerza de fricción. Bien. Normal, peso. ¿Hay o no hay fricción aquí? Sí hay. ¿Por qué hay fricción acá? Porque es posible que se mueva. Hacia la derecha, ¿no? Hay una cuerda, hay una fuerza que lo está jalando a la derecha. Alguien debe evitar esa fuerza. Miren, por estática, ¿quién anula la normal? El peso, ¿no? Si yo dejara aquí y dibujara la siguiente fuerza, pues seguro que la siguiente fuerza va a ser la cuerda, la tensión. Entonces, esta cuerda, este objeto, tiene posibilidad de moverse a la derecha. Por lo tanto, aparece una fricción que se opone al movimiento, siempre. La fricción siempre se opone al movimiento si el cuerpo se está moviendo, o al posible movimiento si el cuerpo tiene esa posibilidad. Este objeto tiene posibilidad de moverse a la derecha, por lo tanto, la fricción actúa con una fuerza hacia la izquierda. Entonces, dibujamos acá, ¿no? Dibujamos acá la fuerza hacia la izquierda. Aquí estaría la fricción. Listo. ¿Qué otra fuerza más estaría actuando acá? Ya está. La otra, ¿con quién más interactúa? Con la tierra, el peso. Con la superficie, normal y fricción. Actúa con la cuerda, ¿no? Actúa con la cuerda A. Le voy a llamar a esta la cuerda A, y a esta la cuerda B, y a esta de acá la cuerda C. ¿Listo? Entonces, está interactuando con la cuerda A. Entonces, aquí dibujamos una tensión. Si actúa con una cuerda, dibujamos una tensión. Bien. ¿Cómo sería la tensión acá? ¿Cómo dibujo la tensión en este bloque? ¿Para dónde estaría? ¿Para dónde estaría la tensión acá? Para la pared, para enfrente. Recuerden que la tensión se dibuja siempre sobre la cuerda. Esta es la línea de la tensión. Y el sentido siempre del cuerpo hacia la cuerda. Ojo, yo no estoy dibujando la tensión en la cuerda, estoy dibujando la fuerza que le hace la tensión al bloque. ¿Qué le está haciendo el bloque? ¿Qué le está haciendo la cuerda al bloque? Lo está jalando a la derecha. Entonces, ahí estaría la tensión. Y esa sería la tensión. Y listo, no hay más fuerza. Miren, hemos hecho el diagrama de cuerpo libre del bloque. No hay necesidad de descomponer ninguna de estas. ¿Está bien? Eso también es. Recuerdan que algo nos saltamos. Recuerdan que después de fijar la aceleración en dinámica,
yo fijaba la aceleración para fijar mi sistema de referencia, ¿no? Entonces, una vez tengo la fuerza, ¿cómo sería mi sistema de referencia para este diagrama de bloque A? Aquí no hay duda, ¿no? Mi sistema de referencia estaría dado el eje y el eje X horizontal y vertical. Alguien me diría, quisiera poner el eje Y hacia abajo, ningún problema. Pero lo que está claro, que mi sistema de referencia estaría dado de esa manera, X y Y. Listo. No hay necesidad de descomponer. La normal y el peso están en el eje Y, la tensión y la fricción están en el eje X. Solucionado. Ya está listo este. Ahora, vámonos al diagrama de cuerpo libre de B. A ver, ¿qué pasa si alguien me dijo, no, analice el diagrama de cuerpo libre de B? ¿Qué fuerzas estarían actuando en B? Tensión. Para empezar, recuerden primero, empezamos el peso. El peso de B hacia abajo. El peso de B. Listo. Esta esfera no actúa con la superficie, por lo tanto no hay normal, no hay fricción. No hay resorte, no hay fuerza de resorte, no hay nada de eso. Solamente actúa con la tierra, el peso y con la cuerda B. Por lo tanto, la cuerda B le está generando una tensión. Entonces, aquí estaría la tensión. Pregunta, ¿esa tensión será la misma que la tensión de A? Recuerden que hablamos de las tensiones. ¿Cuándo las tensiones eran las mismas? ¿Cuándo eran diferentes? Esta tensión que voy a poner aquí, tensión en B, ¿es la misma que la tensión de A o no? No. ¿Qué dice? No es la misma, ¿no ve? No es la misma. ¿No? ¿Por qué no es la misma? Porque no está sobre la misma recta. No, de hecho, no necesariamente tiene que estar en la misma dirección. La condición para que la tensión sea la misma no es que estén en la misma recta. La condición es que estén en la misma cuerda. Entonces, si las cuerdas son diferentes, las tensiones cambian. Entonces, aquí hay una tensión en los extremos, tanto acá como acá. Aquí hay otra tensión, tanto en O como en el cuerpo B, y aquí hay otra tensión diferente. Entonces eso lo debo especificar. Esta es una tensión A, esta es una tensión B. Listo. ¿Ya? Y no hay más fuerzas acá. Y aquí no hay duda de que mi sistema de referencia, pues obviamente va a seguir siendo el mismo, ¿no? Va a seguir siendo el X y el Y. Yo puedo, por si acaso, yo puedo mover mi sistema de referencia de un diagrama a otro diagrama. Yo puedo moverlo. No necesariamente tengo que mantener el mismo sistema para todos los diagramas. Ya puedo tener con un diagrama un sistema de referencia y con otro diagrama variarlo. Ok, vamos con el punto O. ¿Qué fuerzas actúan sobre el punto O ahora? ¿Cuáles serían las fuerzas que están interactuando sobre el punto O? Las tres Primero, tensiones. ¿hay peso acá o no hay peso? No. Fíjense que aquí no ponemos peso porque estamos analizando un punto, una partícula, y el peso de una partícula es despreciable. Por lo tanto, no hay peso acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué fuerzas actúan sobre el punto O? Miren, imagínense que este sea como una especie de anillo. ¿Qué está haciendo esta cuerda B? Lo está jalando hacia abajo. Por lo tanto, aquí habrá una tensión B hacia abajo. ¿Ya? Ahí estará. Y ojo, hay una tensión. Ya dio de entrada, ¿no? Le puse tensión B. De entrada le puse tensión B. ¿Por qué razón? Porque miren, ojo, si yo dibujara el diagrama de cuerpo libre, si dibujara el diagrama de cuerpo libre de la cuerda B, ¿no? De la cuerda B dibujaría en ambos casos una tensión hacia arriba y una tensión hacia abajo, si dibujara las tensiones en B, diagrama cuerpo libre de B. Entonces, como se trata de la misma cuerda que está sosteniendo a B, generó esta tensión B acá. Permítame que lo voy a estar aquí, claro, con el borrador. Miren, como yo tengo esta cuerda acá, B, está jalando al bloque B y aparecía esa tensión B acá, es la misma cuerda que jala al punto O hacia abajo.
Por lo tanto, la tensión B que he puesto en la esfera es la misma tensión B que voy a poner en el punto O. Y de la misma forma, el bloque A está jalando a ese, no el bloque, ¿no? Sino más bien la cuerda A está jalando a ese punto de intersección hacia la izquierda con una tensión. Y esa tensión va a ser la misma tensión A. Así que aquí dibujaremos la tensión A también a este lado. Es la misma tensión A. Y dibujaría una tercera tensión, ¿no? Que está claro que esa tercera tensión sería la de la cuerda C. La de la cuerda C, aquí, esa cuerda C está jalando al punto O, evitando que se vaya hacia abajo, entonces con una tensión. Y en la misma, y anotamos en la misma dirección, ¿no? Ahí. Ahí estaría mi tensión C. Ahora, mi sistema de referencia, aquí ya no es lo mismo con los otros. Mi sistema de referencia podría tener dos alternativas. ¿Cuál creen que será el mejor? Uno, hacer de esa manera en dirección de la tensión A y B. Y otro sistema de referencia podría ser este de acá, en dirección de la, ahí está. Dos opciones. ¿Cuál será mejor? ¿El primero o el segundo? ¿Cuál sistema lo tomaremos? ¿El primero o el segundo? ¿Cuál nos conviene? En dinámica, ¿quién me mandaba para definir el sistema de referencia, el ángulo del sistema de referencia? ¿Quién mandaba en dinámica para decir este es el primero o es el segundo? ¿Quién era el que mandaba? ¿Se acuerdan? ¿Quién mandaba? ¿La aceleración? La aceleración. La aceleración es la que manda. En este caso no hay aceleración. Entonces, lo puedo tomar cualquiera de los dos. Los dos, cualquiera sirve. ¿Cuál me conviene? Aquel sistema en el que yo descomponga la menor cantidad de fuerza o aquellos donde tenga datos de ángulo, donde pueda trabajar con ángulo, donde descomponga, en otras palabras, donde descomponga menos fuerza. Miren, si yo tomo este sistema de referencia, tendría que descomponer la tensión en A en X y en Y, y la tensión en B tendría que descomponerla en Y y en X también. La única que no se descompondría sería la tensión en C. Entonces, dos fuerzas, más fácil está este, porque este solamente se va a descomponer la tensión. O sea, más fácil estaría, perdón, yo con el mouse, más fácil estaría trabajar con el primer sistema de referencia, porque el primer sistema de referencia solamente va a descomponer la tensión en C, ¿no? Solo la tensión en C. Mientras que si tomo el segundo sistema de referencia, tendría que descomponer en X y en Y el A y el B. Listo. Entonces, agarramos y cuando si analizo el punto O, mi sistema de referencia sería el vertical, el eje Y el horizontal, el eje X. Listo. De acuerdo a esto, tengo que descomponer la fuerza entonces, ¿no? ¿Quién descompongo en este caso? La tensión C va a tener una TCX y va a tener, por supuesto, una tensión en Y, TC en Y. Y siempre que ustedes descompongan una fuerza, ya sea en dinámica o en estática, ¿qué necesitan traer a esta descomposición de fuerza? ¿Qué necesitamos traer para poder descomponer después, para poder utilizar la Y, la X en lugar de la TC? Necesitamos el ángulo. Entonces, este ángulo debo trasladarlo acá. En este caso es 45. Si es 45, acá es 45. No hay problema, no va a haber error si me equivoco, digamos, en la ubicación. Pero imagínense que sea 40, el otro 50. Este ángulo phi, ¿dónde lo coloco? ¿Dónde se repite? ¿Con X o con Y? A ver, una dama. A ver, ¿me podría contestar alguien de las chicas? ¿Alexia? ¿O Isabela? Hay dos Isabela, ¿no? A ver, ¿dónde ponemos? Lisbeth,
Paola, Carolina. ¿Dónde pongo este ángulo? ¿Dónde se repite? Dos opciones, con X o con Y. Olvídense que es 45. Es un ángulo genérico que le voy a decir que es el phi, el ángulo phi. ¿Dónde se repite? Se repite, a ver, lo voy a colocar acá. Se estará repitiendo ese ángulo aquí con X o acá con Y. ¿Dónde se repite este ángulo que está acá? A ver, las chicas. En los dos, porque 45 y 45 No, no pues ya, rectan. no me responda así, no sea así fregada, Valentina. Supóngase que sea genérico, que sea 20, digamos, ¿no? Si Claro, aquí intersectan, como es 45, si da se lo mismo. intersectan, ¿no están las perpendiculares del ángulo? Ajá, ¿dónde sería? ¿En Y o con X? Este ángulo, a ver, ¿dónde lo repetiríamos? Ah, ¿quiere aplicar las perpendiculares? Es en Y. Bueno, una de las formas era con las... A ver, se repite en las perpendiculares. Ya. El problema de las perpendiculares es que yo tengo aquí, miren, una perpendicular a la línea horizontal es la vertical, está en X. Pero no tengo una perpendicular al plano inclinado, entonces aquí no me sirve la regla de las perpendiculares. La de las margaritas, ¿me podrá servir la de las margaritas? La del sí o no. Miren, esa del sí o no puede funcionar. ¿Cómo es que puede funcionar? O si no, aquí un concepto básico, ¿no? Voy a trabajar acá arriba. Este ángulo, lo que pasa que trazo el del sí y no es hacer las proyecciones. Y aquí la perpendicular que decía. Entonces, aquí se repite. Aquí no. Aquí sí. Aquí no. Acá sí. Acá no. Aquí sí y acá no. Entonces, ¿cuál es el que yo tengo? Es este. Acá no se repite, miren, el eje, a ver, acá. El que se repite, miren, este eje X es el eje X de acá, parecido acá, ¿no? La tensión es la línea que tengo aquí, ¿no? Entonces, por alternos internos, el ángulo se estaría repitiendo entre la tensión y el eje Y. Aquí estaría repitiéndose. ¿Ya? Entonces el ángulo se repite, el ángulo, no tanto así. El ángulo que estaríamos anulando sería este de aquí. Ya, ni modo, la volvemos a hacer la línea de la tensión. Listo, el ángulo se estaría repitiendo ahí, ¿ya? Por alternos internos. Ahí estaría el ángulo. Bien, si yo tengo, ¿para qué hice eso? Miren, ¿por qué he hecho ese ángulo? Porque después cuando tenga que trabajar, no voy a trabajar con la TCX y TCY, sino trabajo con el ángulo y la TC. Entonces, de una vez ya que estamos ahí, vamos a ver, les pregunto, si ya está eso, está claro que mi TCX va a ser T por el seno o coseno del ángulo. La TCY va a ser T por el seno o coseno del ángulo. La primera, la X, ¿sería con el seno o con el coseno? Para reemplazar aquí. La X. ¿Cómo sé eso? Aquella componente en el cual el ángulo está al frente es el seno. Aquella componente en el cual el ángulo está al lado es coseno. Esa es la regla. Si está al frente el ángulo de la componente, seno. Si está al lado, si forma parte del vértice, coseno. Bien. Aquí. A ver, empecemos con la C, la que está más fácil aquí. La CY. La CY está al lado del ángulo. Por lo tanto, la CY sería coseno. En cambio, la CX, miren, la CX está acá y la CX está acá al frente. Alguien también podría decir esto, totalmente válido. Podría ser una especie de proyección acá y ver que ese ángulo de 45 también se repite acá, ¿no? Entonces, como ven ahí, la componente en X está al frente. Está al frente. Aquí es 45.
bueno, o 40, el que sea, digamos, ¿no? Entonces, en este caso, la componente aquí sería seno. Listo. Ya está, miren. Hemos hecho los diagramas, todos los diagramas de cuerpo libre posible que podíamos haber, no hay problema. En realidad, no necesariamente tendría que trabajar con todo. A modo de ejercicio, lo hemos hecho todo. En el problema, yo me iría solamente, necesitaría de los tres, solamente dos de ellos. De hecho, como me están pidiendo el coeficiente de fricción, tengo que trabajar con A, ¿no? Y como voy a necesitar tensiones, seguro que voy a necesitar el O. Normalmente trabajamos en O. Pero bueno, ya está. Diagrama de cuerpo libre, sistema de referencia, fuerza. Siguiente paso y último para aplicar, ¿cuál sería? Ya tengo los diagramas de cuerpo libre. ¿Cuál sería? ¿Sumatoria de fuerzas? Recuerdan que en dinámica era la ley de Newton. Acá, en lugar de ese paso, es las condiciones de equilibrio. ¿Ya? La primera condiciones. Ajá. Las condiciones de equilibrio. Ya tengo el sistema de referencia, ya tengo las fuerzas descompuestas. Ya, lo único que me queda ahora es aplicar, obtener las ecuaciones. ¿De dónde voy a obtener las ecuaciones? En dinámica, de la segunda ley de Newton. En estática, de aplicar la primera y la segunda. Bien, pregunta. Aquí yo les dije que si tengo un cuerpo rígido, aplico primero la segunda, la de torque. Si tengo un sistema de fuerza como una partícula, aplico solo la primera. Está claro que en O es solo la primera condición de equilibrio, ¿ya? O sea que aquí, que si yo tengo que aplicar la fuerza en O, solamente aquí en O haría ¿qué cosa? Sumatoria de fuerzas en eje X igual a 0 y sumatoria de fuerza en Y igual a 0, nada más. En B, también, ¿no ve? De hecho, en B solamente habría ¿qué fuerza? O sea, lo que estoy haciendo ahora aquí, lo voy a anotar a este lado, ¿no? Aplicando condiciones de equilibrio en cada caso. Bien, en el caso de del O, está ahí. Nada más voy a aplicar en O. Ya no hay más que hacer. Primera condición de equilibrio. O sea, esto es de la primera condición de equilibrio, ¿no? Sumatoria en X igual a 0, sumatoria en Y igual a 0. En B, también, ¿no? De la primera condición de equilibrio, aquí igual, primera condición de equilibrio. Aquí directamente solamente sería sumatoria de fuerzas en el eje Y, porque no hay nadie más, ¿no? No hay X. En en A es un cuerpo rígido. Y las fuerzas, hay fuerzas paralelas aquí. ¿Quiénes son paralelas de entrada en A? En A son paralelas la tensión y la fricción. Y fíjense que de hecho hay posibilidad de que este cuerpo esté rotando. ¿Estaría rotando en sentido horario o antihorario? Si pudiera rotar este cuerpo, ¿podría rotar en sentido horario o antihorario? Así como está. En sentido, ojo Horario. esto, ¿no? Si esto es muy rígido y esto lo jalo, esto puede ser que se vuelque. ¿De qué va a depender de que se vuelque? De las dimensiones. Si esto es un bloque bien largo, bien rectangular, ni idea de que se vuelque. Si este es un bloque que es bien cortito a la base, a lo mejor se me vuelque. Como no me han dado las dimensiones, asumimos de que en este problema no considero la segunda condición de equilibrio y que es imposible a que este vaya a rotar. Así que, por lo tanto, por eso es que aquí agarramos y consideramos como si fuera un sistema de fuerzas concurrente y analizamos solo la primera condición de equilibrio. Ya no es necesario. ¿Cuándo voy a analizar la segunda condición de equilibrio? Cuando haya posibilidad inminente de rotación y me den dimensiones o haya posibilidad de eso. Bien, entonces cuando aplicamos aquí, lo que tenemos que hacer es lo mismo que estábamos viendo en la otra. Entonces, aplicar sumatoria de fuerza en un eje. Siempre empiezo yo con las sumatorias en Y, ¿no? Y obviamente también aplicamos sumatoria de fuerza en X igual a 0. ¿Listo? Y ya, y no es más, miren. A ver, empezamos entonces.
sumatoria de fuerzas en el eje Y. Empecemos con el A. ¿Qué fuerzas actuarían en el eje A, en Y, en A? Hacemos sumatoria de fuerza en el eje Y igual a 0. ¿Quiénes actúan en el eje Y en este A? Normal y peso. Si aplico esta fórmula, ¿qué sería entonces? Normal menos el peso. ¿Todos de acuerdo? ¿Está bien? Entonces, ¿cómo sería acá? Aquí sería normal menos el peso en A igual a 0. O si quieren, de la otra forma, ¿no? De la otra forma sería normal hacia positiva igual al peso. Y como el peso es conocido, 30 kilogramos, ya está. Ya encontré la normal. Muy bien. Ahora nos vamos al otro eje, a la sumatoria de fuerzas en el eje X. ¿Quiénes tenemos en el eje X? ¿Quién sería igual a quién? Directo, ¿no? ¿Quién sería igual a quién acá? A ver, en el eje Y, en el eje X, perdón. ¿Quién sería igual a quién aquí? Tensión y fricción. La tensión, ¿no? Positiva. O sea, si yo hiciera la sumatoria sería tensión menos fricción igual a 0. Pero esto concluyo de que la tensión va a ser igual a la fricción, ¿no? Listo. Y viene la pregunta, no conozco, ya conozco la normal, el peso. Y aquí la tensión y la fricción, dice. Aquí sería, nos topamos con la fricción. Recuerdan que había 3 casos de fricción. Cuando no actúa la fricción, cuando está en movimiento, la fricción cinética, cuando está a punto de moverse, la fricción máxima, y la otra que es que la fricción que no hay, que no tiene fórmula, la fricción estática, digamos. ¿Cuál fricción sería acá? Para empezar, no es la cinética, ¿no? Recuerden que cuando yo hablaba de fricción, en fricción tenemos esta, fricción mu cinética por normal, la fricción máxima mu estática por normal, ¿ya? Y luego teníamos la fricción nomás, que es menor, que es menor a la fricción máxima. ¿Cuál de esas 3 será esta fricción? Primero, no es la fricción cinética, ¿no? Porque esta es cuando hay movimiento. Está entre estas dos. ¿Cuál será? Esta la uso solamente cuando estoy a punto de moverme. A punto de moverme. Entonces, miren acá. Este problema me da una condición. La condición es que dice que el coeficiente estático sea el mínimo. Claro, si yo le doy un coeficiente estático muy grande, este estaría con la fricción va a ser ahí un determinado valor y nunca se va a mover el bloque. Esto no hay posibilidad de que se mueva si esto es muy grande. Si yo empiezo a bajar el coeficiente de fricción estático, empieza a bajar mi fuerza de fricción. Y voy bajándolo hasta que llega un momento en que va a llegar, ¿no? Obviamente va disminuyendo, aunque está a punto de moverse. Entonces, cuando me piden el coeficiente de fricción estático mínimo, significa que esta fuerza de fricción que está actuando acá es la que ya está a punto de moverse. O sea, cuando este coeficiente de fricción aquí sea el menor, significa que si yo le bajo un punto, se resbala ya no puede, ya no aguanta, la fricción ya no puede llegarse más bajo, por lo tanto, esa es la máxima fricción que voy a poder poner acá, es cuando el coeficiente sea mínimo. Entonces, en ese caso, la fricción que vamos a trabajar acá es esto, ¿ya? Es este de acá. Entonces, como para la condición de equilibrio, lo voy a anotar acá, como el coeficiente debe ser mínimo, entonces la fricción debe ser máxima y la puedo reemplazar el mu estático por la normal. Entonces, en ese caso, ya tendríamos aquí la tensión. Fíjense que la fricción o la tensión sería igual al mu estático por la normal. Y resulta que la normal ya conozco. La normal ya es dato.
Este es el que estoy buscando y entonces me tendría que hallar yo la tensión. ¿Cuál tensión? Es la tensión A. Entonces, lo que tendría que hallar es la tensión A. Esa tendría que hallar. ¿De dónde voy a hacer la tensión A? De los otros diagramas de cuerpo libre. ¿Ya? Lo dejamos aquí pendiente, entonces. Me quedó una ecuación aquí. Para hallar el coeficiente de fricción, necesito el coeficiente de fricción que me pide el problema, va a ser la tensión en A sobre la normal. Y la normal ya la tengo. Entonces, esta es mi ecuación que está pendiente porque no tengo la tensión. La dejamos ahí. Nos vamos a ver a los otros. ¿De dónde voy a sacar la tensión A? Fíjense que la tensión A no está en el B, así que este no me sirve de nada. Pero por si acaso, ya que estoy aquí, miren, puedo hacer lo siguiente, ¿no? Si aplico la sumatoria de fuerzas en Y para el bloque B, si aplico esto, ¿qué concluimos? ¿Qué conclusión sacamos? Aplicando la sumatoria de fuerzas en Y, tendríamos que la tensión en B es igual al peso en B. Y resulta que el peso en B lo conozco, vale 10 kilogramos. Ah, entonces ya tengo la tensión en B. No hay nada más que hacer con ese diagrama de cuerpo libre. Nos vamos ahora a este de acá. Ah, aquí sí tengo que tomar en cuenta. Bien, diagrama de fuerzas, ¿no ves? ¿Quién es igual a quién acá? En este caso, igualamos de la sumatoria en X, resulta que la tensión en CX sería igual a la tensión en A. ¿Todos de acuerdo? Y esa tensión en A es mi incógnita, miren. Ah, la tensión CX, de acuerdo a la descomposición, vale T, vale la TC por el seno del ángulo igual a la tensión A. Listo. Aquí yo le llamo a esta mi ecuación número 2. Analizamos la sumatoria, no hay nada más que hacer en X. Analizamos ahora en Y. ¿Qué tenemos en Y? En Y tenemos que la tensión, en Y tenemos que la tensión CY, ¿a quién va a ser igual? La tensión CY, aplicando las reglas, la tensión en Y, ¿a quién es igual? Por la sumatoria de fuerza. A TB. A la B. Entonces TY es igual a la TB. Listo. Ah, por la descomposición, la TCY es TC, ¿no? Por el coseno. Igual a la tensión en B. Ah, ¿y quién es la tensión en B? ¿Recuerdan la tensión B? ¿A quién es igual? Es al peso B. ¿Todos de acuerdo? Lo tengo acá. ¿No ve? Es reemplazado. O sea, la tensión B es el peso B del diagrama de cuerpo libre de B. Perfecto. Y aquí tendríamos entonces, a ver, voy a hacerlo un paso más para que por ahí alguien tiene duda. Tensión en B. Entonces, esta tensión C por el coseno de gamma es igual a peso B. Y esta va a ser mi ecuación número 3. Si nosotros agarramos, miren, y hacemos el artificio matemático de 2 dividido entre 3, o sea, divido la ecuación 2 con la ecuación 3, miren lo que nos va a quedar. Me va a quedar de 2 era TC por el seno del ángulo por la tensión A, dividido en la B. La B era TC por el coseno del ángulo y acá quedaría peso en B. Como ven, aquí se simplifica la tensión. ¿Y quién queda ese seno sobre coseno? ¿A quién sería igual? Tangente. Es la tangente. La tangente de gamma igual a la tensión A sobre el peso B. Y de aquí despejo, la tensión A va a ser igual al peso por la tangente del ángulo. Y listo. Y con esa vengo acá y tengo el coeficiente cinético, va a ser igual a la tensión A, que valdría el peso B por la tangente del ángulo sobre la normal, ¿no? Y la normal, ¿quién era la normal? El peso en A. Y reemplazamos. A ver, calculen, por favor. Y el peso en B es de 10.
por la tangente de 45 sobre el peso de A, que vale 30. Y ese sería el coeficiente estático. Y ese sería el coeficiente estático. ¿Está bien? ¿Listos, jóvenes? Yo los tengo que dejar. Ya me están convocando a la reunión. No se olviden, quedamos mañana. Les voy a pasar la información por el grupo. Mañana, por favor, va a haber la ayudantía con el ayudante. Ya, esto de acá. ¿De acuerdo? Los dejo, jóvenes. Ya. Muchas gracias. Van a disculpar. Luego vemos a ver cómo recuperamos estas clases que tenemos pendientes. Hasta luego, Inge. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Inge, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.